Ahora sí, estamos grabando la clase. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, entonces, la pregunta de las personas, de todas las personas que llegan a los cursos es que, ¿cómo puedo yo superar el miedo, vencer el miedo a hablar en público? Algunas ideas les voy a dar con lo que vaya pasando las clases y vayamos practicando. Esto se va a hacer, se van a acostumbrar. Se dice que las personas, los seres humanos, somos animales de costumbre, nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos al orden, nos acostumbramos al desorden. Y hablar en público es acostumbrarse a hablar en público. No existe otra opción. Todas las personas, les decía, estamos buscando una fórmula en encontrar esa fórmula mágica, esa fórmula que me permita vencer los nervios, superar los nervios. En todo caso, no vamos a eliminar por completo. Todas las personas, tú vas a un curso, tú vas a un seminario, asistes a una conferencia, presentación, lo que fuera, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar esa fórmula para superar el miedo a hablar en público? Entre ellas, algunos síntomas fisiológicos, por ejemplo, las personas sienten cosquillas en el estómago, sudan las manos, te tiemblan las rodillas, se te seca la boca, empiezas a tartamudear. Pues la buena noticia es que siempre se supera el miedo a hablar en público. No es, de los problemas, por ejemplo, que tienes en la vida, que tuviste en la vida, y que si comparamos con esos problemas, todos en la vida tenemos problemas, ya sea en la familia, en el trabajo. Comparando con los problemas que hemos superado, pues hablar en público no es nada, casi no es nada. Simplemente los miedos, el pánico escénico está en nuestra mente. Entonces, la buena noticia está, se puede superar el miedo a hablar en público. El miedo siempre estará presente, es una de las cosas. Las personas que están años dando conferencias, están en el escenario, en un auditorio con grandes cantidad de personas, no sé, entre 900, 1000 personas, siempre va a estar presente el miedo a hablar en público. La buena noticia es que nosotros tenemos las técnicas. Entonces, el miedo simplemente es una emoción, como cualquiera. La alegría, la felicidad, el sentirse triste es una emoción que simplemente dura segundos. El hablar en público es lo mismo. Los minutos antes, los minutos iniciales de tu presentación, siempre vas a sentir miedo a hablar en público. Entonces, es una emoción. Entonces, el miedo como emoción está para alertarte de algo, está para protegerte de algo. El instinto natural de la persona es protegerse de algo, de los peligros. En este caso, a veces nos protege demasiado y eso nos hace de que nosotros tengamos miedo al rechazo, el miedo al hacer el ridículo, a equivocarte. Te sientes incómodo con determinadas personas o grupos de ellas. Por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, en el aula, ya sea en la secundaria, en la universidad, está el docente, te sientes incómodo. O en la empresa, por ejemplo, estás haciendo una exposición y está el jefe de área o el gerente general, pues sientes miedo, te sientes incómodo. Nomás dices, no, ya quisiera que se fuera, que salga del aula, de la clase, y así voy a estar bien.
¿no? Sientes angustia de hacer el ridículo y de que se presenten situaciones inesperadas y que te puedan llevar al fracaso. Puede suceder situaciones inesperadas. Nada te puede salir perfecto, pero con la preparación ya vas a tener los elementos para enfrentar esas situaciones. Entonces el miedo siempre estará presente al hablar en público. Para superar el miedo, el mejor antídoto es estar preparado. No hay otra fórmula. Pues dice, para garantizar esas situaciones de contingencia que se pueden presentar, no te tomen desprevenido. Entonces, tienes que estar preparado, tienes que haberte preparado. La presentación que te toque, yo creo que no te van a decir, de aquí a 2 horas, puede ser que pase, ¿no? De aquí a 2 horas vas a dar tu presentación, o mañana vas a dar tu presentación. Pero, aunque fuera el caso, ya tienes algo de preparación, sea en la materia o en el área donde te desempeñas. Entonces, el mejor antídoto contra el miedo es la preparación. Tienes que estar preparado. Hablar en público, al hablar en público te puedes enfrentar a un público difícil. El público puede ser desmotivado, desinteresado, expectante a que falles. Puede suceder. Las personas que no reaccionan, no entras en sintonía, no empatizas, en otras palabras, con el público. O esa gente está muy desmotivado, por más que hagas esfuerzos para motivarles, no están interesados en el tema. Personas también o integrantes del auditorio que están esperando a que te equivoques en algo y de esa manera pueden utilizar ese medio para hacerte preguntas difíciles, para exponerte a que falles. Va a ocurrir este tipo de situaciones. Pero con la práctica, con el estar preparado, vamos a enfrentar ese tipo de situaciones. También puede ocurrir en la presentación, por ejemplo, que se vaya la energía eléctrica o que falle el sonido. La presentación se borre, por ejemplo, que no funcione las presentaciones en PowerPoint. Por ejemplo, a mí me pasó esta última parte de las presentaciones en PowerPoint. Yo, bueno, éramos un grupo de eh, personas, estudiantes que nos estábamos preparando para ser instructores de oratoria, pues termina el tiempo y cada uno por su cual se busca la vida, como en todo en la vida. Entonces me invita una fundación a que yo pueda dar una presentación y me invita faltando una semana. Más o menos ese debe ser el promedio si tú ya haces presentaciones de manera profesional. Entonces me preparé como debía prepararme, practiqué, preparé mis presentaciones en PowerPoint. Llega el día, voy al auditorio pequeño, entre 12, 13 personas nada más. Llega, estamos a minutos, segundos de empezar la presentación y el encargado de multimedia, le entrego a él lo que llamamos el flash memory, el pendrive, como quieras llamarlo, el dispositivo. Y al momento de hacer doble clic, al tratar de abrir, se borra la presentación. Entonces, ¿qué haces, por ejemplo, en esas situaciones, no? O sea, si no te ha pasado hasta el día de hoy, te va a pasar. Entonces, tú tienes que tener en cuenta lo que de estas situaciones que te puede pasar, ¿vale? ¿Qué tal, por ejemplo, si te nubla la mente del mensaje que tenías preparado? ¿Qué tal se te van las ideas? Si estás preparado, pues obviamente tienes alguna solución planificada para atender estas emergencias.
En el caso mío, yo no tenía preparado en esta presentación, la que les comentó anteriormente. Se me fue la presentación, las diapositivas, y bueno, a lo que pude. Empecé con una historia y pues enganché. Y lo enganché muy bien. Y esa presentación me salió muy bien al final. Lo que a continuación les voy a compartir. Las técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, en esas situaciones cuando se te va tu presentación en PowerPoint. Entonces, la clave simplemente está, lo que les decía, ¿no? Si hasta el momento, si has hecho presentaciones y si por alguna razón se te fue la energía eléctrica, se te fue el equipo de audio, no funciona el micrófono, se te van las presentaciones en PowerPoint, si no te ha pasado todavía, te va a pasar en algún momento. Hasta el momento a mí no me sucedió, pero a un colega se le fue la energía eléctrica. Y estábamos haciendo presentaciones cerca de 25 personas y en un ambiente abierto. Imagínate que tienes que hacer un esfuerzo con tu voz, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparado para ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo vas a saber? Cuando te ocurra. También tenemos que hacer una diferencia entre el miedo real y el miedo irreal. Como les decía, el miedo simplemente es una emoción, sí, que se puede eliminar, que se puede controlar, que se puede superar. Pero el simple hecho de que somos seres vivos sentimos, y la alegría de serlo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es un miedo real? Imagínense por un instante que alguien va por una calle y le muerde un perro. Es un miedo real. La persona que vaya la siguiente vez por esa misma calle ya va a tener precauciones, va a tomar precauciones o directamente no va a ir por esa calle. Pero el miedo irreal, imagínense que te dicen que por esa calle dicen que hay un perro muy bravo y a la primera persona que le ve lo persigue y lo muerde. Dicen, a nadie le ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, ese es un miedo real. Este miedo irreal está fuertemente improntado en la mente de las personas. El miedo como tal existe, es real, pero el pánico, el miedo escénico, que el público me juzgue, el público me va a criticar, simplemente ese tipo de miedos está muy improntado en nuestra mente. Y quizá lo peor que estemos pensando en que lo que nos puede ocurrir en el escenario, no nos van a pasar. Son miedos fabricados por la mente nada más. Y muchos de estos casos, por ejemplo, este tipo de miedos tiene que ver desde nuestra infancia, ¿no? ¿Qué nos decían nuestros papás? Con las amenazas de que si no te duermes van a, debajo de la cama va a salir la bruja, todo ese tipo de programas que nos han ido improntando y a lo largo de nuestra vida nos hemos creído. A esto se llaman las creencias, creencias limitantes. Entonces, cada suceso en nuestra vida, pues nos va programando nuestra mente. E independientemente, las experiencias también. Si alguna persona ha tenido, digamos, una experiencia en la primaria que no pudo dar una poesía, por decir. Entonces, estaba en ese momento, en ese instante de dar la poesía y antes de empezar, él sabía, el niño, digamos, sabía todo, sabía lo que tenía que decir. Pero en ese momento no estaba el micrófono bien al alcance de sus labios, o que el niño no está parado bien, no está posicionado bien en el escenario, o que algo estaba mal ubicado, y la profesora le dice, para, lo vamos a arreglar esto. En ese momento se distrae el niño, pero cuando quiere volver a la poesía, ya se le van las ideas. Y la profesora o el profesor le empieza a regañar. Vamos, de una vez, ya es tiempo. ¿Y qué está sintiendo en ese momento el niño? Miedo, pánico. Las personas grabamos de tres maneras, lo que en programación neurolingüística se llama el visual, el auditivo y el sensorial. ¿Qué es lo que está viendo en ese momento el niño? ¿Qué es lo que está escuchando? Y lo más importante, ¿qué es lo que está sintiendo?
miedo, pánico, vergüenza. ¿Qué me va a decir mi papá, mis compañeros? ¿Qué me va a decir mi profesor cuando salga del escenario? Todos esos programas, la persona, en este caso el niño, tiene implantado. Entonces, muchas veces cuando las personas vienen al curso, dicen, ¿no? Yo les comento, ¿por qué más o menos, cuál es tu miedo? A ver, ¿has tenido un hecho en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Tienes alguna experiencia, digamos, no buena? Y las personas van recorriendo, digamos, en el tiempo. Sí, en el último año de la secundaria, no sé, mis compañeros me hicieron la burla o me pusieron un apodo directamente. Y me acuerdo una de las estudiantes que vino al curso, dice, eh, ella, por ejemplo, no tiene miedo a hablar en público. No es el problema hablar en miedo. El problema es leer en público. Y me dice, cuando tenía 9 años más o menos, la profesora me saca al frente y cuando estoy leyendo, empiezo a tartamudear. Y la profesora me llama la atención de una forma pues que no es la correcta. Y desde ese momento siempre he tenido ese problema. No tengo miedo a hablar, no tengo miedo a hablar en público, pero sí tengo ese problema para leer en público cuando empiezo a leer, tartamudea. Entonces, son experiencias que tenemos muchas de las personas que tenemos miedo al hablar en público, el pánico escénico, a que las cosas nos salgan mal. El miedo real se enfrenta actuando. Tenemos la confianza de que estamos preparados, el miedo real. Si alguna vez te ha ocurrido, no te ha salido como querías una exposición en público, es un miedo real. Tienes miedo a que te vuelva a ocurrir. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Enfrentando ese miedo. El miedo irreal, dice, se genera en nuestra mente, lo que les decía hace un momento. Cuando dejamos que el negativismo gane protagonismo, se enfrenta revelando la verdad y evitando las suposiciones falsas o sin fundamento, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa a las personas si te dicen por esa calle? Dicen que hay un perro muy bravo. Dicen, nadie ha vivido esa experiencia, pero es un miedo irreal. Al miedo real se tiene que enfrentar. Entonces, simplemente hacer diferencia de estos dos miedos, el miedo real y el miedo irreal. Esta es la fórmula. Convierte el miedo en pasión. Para hablar en público, sin miedo, lo primero es identificar si la angustia es real o irreal. Luego busca protegerte a partir de la preparación. Dice protegerte a partir de la preparación. Y por último, dice aprender a aprovechar la energía que se genere producto del miedo para convertirla en pasión, la cual irradias en tu entorno. La experiencia, lo que les comentaba cuando a mí se me fue la primera presentación, cuando ya me expuse yo como un conferencista, un orador profesional. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que fue hablar con fuerza, con vitalidad, con energía. Pero por dentro me estaba muriendo de nervios, me estaba muriendo de pánico. Encima que mis presentaciones se han ido, se han borrado en otras palabras, ¿no? Al final, preguntando a otras personas, ¿qué ha pasado? Cuando al momento de hacer clic al documento, doble clic, se borra la presentación en PowerPoint. Entonces me decía, posiblemente ya sea la computadora, el portátil o el flash memory, estaba con virus. Entonces, al hacer doble clic, se te ha ido la presentación. Entonces, el miedo que sientes, el pánico escénico que sientes, convertirlo en pasión, en fuerza, en energía. Nada más y nada menos. Dice, el miedo es energía que se transmite. Las emociones son energía pura. Basta verlas, por ejemplo, que la alegría se vincula o la tristeza invita a la reflexión. La imagen que estamos viendo, ¿qué te hace sentir a ti?
alegría, sonrisa. Pero si yo proyecto una imagen de miedo, susto, ¿qué es lo que sientes? Contagia las emociones. Entonces, si tú hablas en el escenario con energía, con fuerza, lo mismo vas a transmitir. La energía es una especie, como una especie de aura, es una especie como estaríamos echando al público eh, como una electricidad que pasa. Entonces, si estás con fuerza, el público va a responder con fuerza. Si hablas con vitalidad, el público también va a responder a esa emoción. Entonces, siempre, aunque te estés muriendo de nervios, aunque te estés muriendo de miedo, estés a punto de caerte, habla con fuerza, habla con energía. En una de las presentaciones que realizamos se llama Las 10 técnicas para despedazar el miedo escénico. Ahí hacemos mucho énfasis en que habla fuerte. Y la analogía es, imagínate por un instante que tú estás de expositor, tienes en el auditorio como, no sé, 50 personas, no es mucho, pero en el fondo del auditorio hay una anciana, una abuelita, no sé, de 70, 80 años. ¿Cómo está la anciana en su estado de fisiológico? Ya está, pues, ¿no? Ya está en los últimos, ya ha vivido su vida. Entonces ya, pero ya tiene problemas de audición, ya tiene problemas de la vista, ya tiene problemas incluso para sentarse, le falta energía. Entonces se dice que la anciana que está al fondo tiene que escuchar claro y fuerte lo que estás hablando. Así de fuerte y claro tienes que hablar. Así de fuerte y claro tiene que escuchar tu voz hasta el fondo del auditorio. Entonces, si estás en momento de pánico, de miedo, entonces habla fuerte. No puedes quedarte sin fuerza. Entonces, todo lo que, la energía con que hables, la energía con que hables va, digamos, tapar esos errores que puedas tener. Las personas, el público, te puede perdonar muchas cosas, pero no te va a perdonar que cuando hables no se te escuche, no se te escucha hasta el fondo. Siempre habla con fuerza, con entusiasmo, con vitalidad, con fuerza. Seguimos hablando de las emociones. Dice, la furia incentiva a actuar, el miedo invita a realizar acciones que nos protegen. El miedo nos invita a realizar acciones que nos protegen. El miedo escénico simplemente te está protegiendo a ti. Por ahí, si me equivoco, se van a criticar, ¿qué voy a hacer? Dice, la furia incentiva a actuar. Si alguien te ofende, si alguien te dice, te, te hace un ataque de mentiras, te calumnia, ¿cómo sales tú? Pues a defenderte. Entonces, simplemente el miedo, tanto la furia, son emociones que nos invitan a actuar. Cuando eres consciente de la presencia de esta fuente de energía, le permites a estar, pero no la dejas que se mueva. O sea, cuando tú estás hablas con fuerza, actúas con determinación, incluso tus gestos son con fuerza, porque así tiene que ser. Entonces, no le permites al miedo que se mueva. Tú tomas, como decimos, al toro por los cuernos. O sea, tú tienes que dominar. Entonces, cuando más sientes miedo, cuanto más sientes pánico escénico, aunque estés en ese momento a punto de caerte de nervios, actúa con fuerza, actúa con ganas. Cualquier error que cometas, pero actúas con fuerza, hablas con fuerza, todo va a solucionar. Dice, por el contrario, si utilizas esta energía para proyectar con fuerza tu comunicación al hablar en público, como vemos en la imagen, ¿no? ¿Qué está proyectando este orador? Fuerza, poder. Una manera es proyectar y compartir con tu público la pasión
la alegría, la cual se siente y es agradable para ambas partes. El público y el orador es como una especie de boomerang, algo que va y regresa. Si tú proyectas pasión, el público responde. Si tú proyectas alegría, el público responde con alegría. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy empezando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy el tipo de que no tengo un buen sentido del humor, no puedo hacer reír al público? Entonces, muestra el rostro de la cara, las expresiones faciales que se llaman. Simplemente puedes sonreír con los ojos. Por ejemplo, no todo el momento voy a estar con el ceño fruncido como estoy ahora. No todo momento de mi exposición puedo estar así. En algún momento voy a tener que arquear las cejas. Hay un truco que se dice que nosotros podemos sonreír con las cejas. ¿Cómo podemos sonreír con las cejas? Es arqueando las cejas. Mira lo que voy a hacer con las cejas, lo que hacemos. Entonces, para cambiar las expresiones faciales de tu rostro. Entonces, si estás alegre, pues tu cuerpo tiene que responder, tu fisiología. Si estás hablando de tristeza, pues un poco inclina la cabeza. Si estás hablando de poder, de fuerza, pues igual, tu cuerpo tiene que responder a eso. Utiliza el miedo a tu favor a hablar en público. La mejor receta, dice, no es buscar hablar en público sin miedo, sino utilizar el mismo para mostrar y vender con una energía superior el contenido de tu conferencia. O sea, la receta no es buscar, pues, hablar sin miedo, sino utilizar el miedo para mostrarte y vender una energía superior. Todos nos estamos vendiendo en la vida, ya que vendas productos tangibles e intangibles. Si tú eres, no sé, un profesional en el área qué sé yo, contador, administrador de empresas, abogado, eres docente, estás vendiendo tus productos intangibles, no vendes productos tangibles, vendes tus servicios. Un vendedor que vende, no sé, productos como ¿no? ollas, productos enlatados, hoy en día vemos productos para subir y bajar de peso, ellos venden, te venden, vas, no sé, a tomar algo para adelgazar, qué sé yo. Venden productos tangibles que se pueden tocar, venden computadoras, hay de todo. Ya sea que vendas productos tangibles e intangibles, te estás vendiendo. Entonces, en una conferencia, en una presentación, quizá, digamos, tu presentación es la parte académica. Estás vendiendo, si no estás vendiendo nada, pero te estás vendiendo a ti mismo, tu imagen como orador, como conferencista, como un líder. Entonces, siempre estamos vendiendo. No podemos estar un minuto sin vender. En la calle lo mismo, en la vida diaria, sales de deportivo fin de semana, te encuentras con un amigo, a través de tu imagen, de tu presencia, la postura de tu cuerpo, sigues vendiendo. Entonces, todos los días vendemos. Y qué mejor es vender delante del público. Imagínate tener un auditorio, no sé, de 70, 80 o 800,000 personas. En uno solo llegas a esas 1,000 personas, a esas 800 personas. Es lo más importante de hablar en público. Esa es la ventaja que tenemos. Y para eso debemos desarrollar esta habilidad de hablar en público y para eso son estos cursos. En los cursos obviamente vamos a darles las herramientas esenciales, básicas de lo que es hablar en público. Con la práctica más ya va a estar. Cuando termines el curso, de lo que has llegado, no sé si tendrás experiencia a hablar en público, supongo que sí. Al menos has hecho presentaciones en el colegio, en la universidad, pero vas a agregarle algo más. Una de las frases que a mí me gusta es que en el día no necesitas hacer grandes cambios o grandes avances. En el día, lo importante que hagas un 1% mejor, ya está hecho. Ahora, si lo haces más, pues está bien. Un 1%.
de lo que has llegado y vas a salir mejor. Con eso ya está hecho el curso. ¿Quién es este personaje que tienen aquí en la fotografía? Cristiano Ronaldo. Estos deportistas de élite, ya sea en diferentes áreas deportivas, natación, eh, carrera, velocidad, ellos se empoderan del miedo utilizando su energía. Los futbolistas antes de entrar al auditorio empiezan a calentar, eh, empiezan a respirar, mueven el cuerpo. ¿Para qué? Para que dentro del campo de juego puedan desempeñarse de forma efectiva. Dice, los deportistas canalizan el miedo en acciones que les permiten superar su desempeño. Entonces, tú como orador, conferencista o simplemente alguna vez te toca hablar en público, el miedo tiene que entrar en acción. ¿Cómo? A través de movimientos, respiras, luego lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes conocen a este señor que está en la fotografía? Los que están pueden, si quieren, habilitar su micrófono para decirme, ¿quién conoce a este excelente conferencista? No lo conozco, pero sé cómo se llama. Tony Robbins. Toby Robbins. Él, por ejemplo, se dice que está entre los 4 número 1 del mundo, entre los mejores conferencistas del mundo. Del mundo estamos hablando entre habla hispana y habla inglés. Este tipo es, pero es un genio. Como decimos, ¿no? En nuestro lenguaje criollo, realmente es brutal este tipo. Es su alumno de los creadores de la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder. Se dice que este tipo debe medir por lo menos más de 2 metros. Es bastante alto. Es corpulento el tipo. Era conserje este tipo, o sea, era, ¿no?, el que cuidaba más o menos un edificio. A ese edificio llegan estos dos genios, John Grinder y Richard Bandler, y entonces más o menos tiene la curiosidad de aprender qué es lo que daba. Y Tony Robbins tiene esa inquietud de aprender y con el tiempo se convierte, supera a sus maestros en otras palabras, ¿no? Entonces dice, los conferencistas exitosos utilizan el miedo para irradiar energía, poder a su entorno. Estamos en la imagen de Tony Robbins, alrededor de él no sé cuántas personas habrá, debe ser unos 800, 500 personas. Y para eso hay que tener energía, ¿no? Hay que estar bien alimentados, bien cuidados físicamente, porque al menos me pasa a mí, cuando yo tengo que hacer presentaciones ante, no sé, por un tiempo de 45 minutos, el auditorio es grande, entre 200 y 300 personas, pues si te entregas, como decimos, alma, vida y corazón, sales satisfecho. Donde dices, esto es lo que quería. Dice, la gente recibe afecto a través de la energía, se involucra y participa. Y las personas que perciben pasión en su líder se motivan a emularlo o se motivan a copiarlo. Ese es. Yo tuve que aprender esto de hablar con energía, con fuerza. Yo estaba, una vez que nosotros nos formamos como expositores, como personas, nos estamos formando para ser instructores de oratoria, y a la par estamos dictando clases, estamos como docentes itinerantes o docentes practicantes, como quieran llamarlo. Pero uno de esas clases, uno de los estudiantes de oratoria me dice, usted es un líder, usted es docente, usted tiene que transmitir energía. Le falta un poquito más, algo más de fuerza, de energía. Entonces, alguien que te diga, obviamente te duele, pero también aprendes.
Desde ese momento tuve que cambiar mi forma de dar los cursos, tuve que cambiar mi forma de dar conferencias, seminarios, y pues uno en la vida aprende. Bueno, estas tres técnicas para vencer el miedo, yo les puedo dar una gran cantidad de técnicas, ustedes seguramente en el internet pueden ver, 10 técnicas, 24 técnicas. La idea no es darles mucho, la idea es simplificar en algo y esas tres utilicen para poder empoderarse, ¿vale? Entonces, son sencillas, quizás lo sabían, quizás lo tenían, pero vamos a argumentar más. La primera es la técnica de la respiración. Esto es fundamental. Cuando una persona está en el proceso de hablar en público, siente ansiedad. Su cuerpo está a 1000, su latido cardíaco se acelera, su cuerpo empieza a sentir todo tipo de sensaciones, desde temblores en la rodilla, sudor en la mano. Entonces la respiración va a aliviar en cierta manera. Puedes relajarte hasta en un 10, 15%. Si dominas, digamos, respiraciones como la meditación, yoga, qué sé yo, pero te ayuda de manera. Y una de las técnicas se llama la respiración del 5x5. ¿En qué consiste? Inhalamos aire por la nariz durante 5 segundos, o en el tiempo de 5 segundos, retienes durante 5 segundos y exhalas en 5 segundos y te quedas sin aire durante 5 segundos. Entonces, esta respiración del 5x5 se repite 5 veces, lo cual te da 25. Pero no solamente ustedes pueden utilizar para hablar en público, utilicen para, por ejemplo, yo esto, eh, lo que llaman algunos los testimonios o los casos de estudio, yo apliqué con una deportista. Seguramente ustedes también practicaron un deporte, qué sé yo, desde lo que decimos el amateur, ¿no? Que no es profesional. Con los amigos en el barrio siempre hay campeonatos, pero ¿qué sentimos antes igual de entrar al campo de juego? Hay nervios, hay pánico escénico, si hay público. Entonces esta deportista me dice, viene al curso de oratoria, me dice, ¿qué puedo hacer? Porque yo juego y hay público, me da miedo igual. Entonces utiliza la respiración del 5x5. Minutos antes de ingresar a la cancha, inhala, respira, exhala, y después de unas 2 semanas viene, obviamente estando dentro del curso, y me dice que sí había estado desde ese momento más tranquila, que ya podía desempeñarse mejor en el campo de juego. Entonces, si una deportista puede utilizar para deporte, ¿y por qué no para hablar en público? ¿Y por qué no para otras experiencias de la vida que tenemos? Es importante e interesante. La clave es aplicar, no hay otra cosa. Aquí están los pasos, ¿no? Primero es asumir una postura erguida, siempre. Exhala por completo el aire, que es lo que hay en los pulmones. Inhala de manera natural, permitiendo que el aire llegue al estómago. La clave es que el estómago llegue al diafragma. El diafragma es una parte que está donde terminan las últimas costillas, más o menos en ese lugar se encuentra. Y ahí tiene que llegar el aire. Y una vez que tengan los pulmones llenos, pues tu abdomen se levanta, ¿no? Exhala iniciando el nuevo proceso. Entonces, inhalas, retienes el aire, exhalas, te quedas sin aire y eso repites por 5 veces. A eso se llama la respiración del 5x5. Bueno, las personas que han adquirido el curso online que tenemos, ahí estamos explicando de manera detallada. Lo pueden ver, el video, lo pueden repasar. ¿Vale? Entonces, la respiración. La técnica número 2 es la relajación muscular. Les decía, ¿no? El cuerpo está tenso, está, pues, no se puede decir. Por ejemplo, cuando estás las primeras veces, tienes un auditorio de 200, 300 personas, ni siquiera puedes dar un paso las primeras veces. Tienes miedo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes mover
la cabeza en este sentido, hacia adelante, hacia atrás. Puedes mover los hombros hacia adelante, hacia atrás. La mano, por ejemplo, como te estuvieras sacudiendo de agua así. Mueve algo. Algo que deje fluir. Nuestro cerebro segrega una sustancia llamada adrenalina. La adrenalina, pues, no te avisa. Baja de forma sorpresiva y se va a tu cuerpo mediante tu torrente sanguíneo. Entonces, ahí es donde te paraliza. Entonces, mientras estés en movimiento, la adrenalina va a fluir, va a estar en constante movimiento. Esa es la clave, no estar quieto. Obviamente alguien me dice, pero si yo estoy ya en el auditorio, no me está saltando ahí, no me está moviendo, puedes mover debajo no sé, del bolsillo, agarrar el saco, alguna parte del bolsillo, apretar con las dos manos. Algo tiene que estar, o mover las manos de esta manera, algo que esté en movimiento tu cuerpo. Ahí mismo dice, en ese espacio donde te encuentras, en esa postura puedes hacer movimientos circulares. Y la técnica número 3, la visualización. Esto es importante también, ¿no? Imaginarte que estás en el escenario. Dice, para concluir tu sesión de relajación, es la última técnica que vas a aplicar en ese momento, es la visualización positiva. Algunas personas necesitan cerrar los ojos, pero también puedes hacerlo mientras caminas lentamente al auditorio. Imagínate que el auditorio te está aplaudiendo, imagínate el auditorio está tomando apuntes, estás haciendo preguntas, tú estás respondiendo todas las preguntas. Lo que quieres lograr es hacer visualizar en tu mente un resultado positivo. Uno de los resultados positivos es que se sienta convencido de que tú vas a compartir, ¿no? Va a ser percibido como algo de valor. O sea, el tema que tu idea que vas a compartir, que sea algo de valor. Bueno, ese es con relación al miedo. Entonces, no existe secretos, no existe algo que pueda decirnos que, no sé, ¿no? Vas a leer este libro, se va a ir el pánico escénico, vas a leer o vas a ver este video, y seguro que terminando el curso vas a seguir sintiendo nervios. Entonces la clave simplemente es lo que les decía, ¿no? Haciendo un breve resumen, es que nosotros podamos utilizar el miedo a nuestro favor. ¿Cómo? Hablando con fuerza, con entusiasmo, para poder empoderarte, ¿no? ¿Qué significa empoderarte? Volver a tomar el poder que teníamos. Cuando hablas con los compañeros, con la familia, lo haces bien. Pero cuando hablamos en público, nada más te enfrentas a unas personas quizá desconocidas. Pero en ese momento son varias personas. Entonces, volver a empoderarte. ¿Vale? Pues no sé si tenemos preguntas hasta aquí en relación al miedo. Luego ya vamos a entrar a las prácticas. ¿Está todo bien? Bueno, supongo que no hay preguntas. Bueno, y les voy a compartir algo más. Como les decía que esta primera clase va a ser un poquito más teórico que las siguientes clases. Y les voy a hablar un poquito sobre la autoestima, que es fundamental. Seguramente han visto mucho material, hay libros, hay videos, hay material en audio. Eh, Les voy a dar un pequeño pantallazo de que nosotros cómo podemos tener un buen autoestima, ¿no? Obviamente, cuando una persona ya empieza a hablar en público, pues de manera natural va a subir tu confianza, va a estar con más, como decimos, ¿no? Alta autoestima, vas a tener más confianza, más poder. Dice Carlos Rodríguez,
todo muy claro y preciso, pero ¿cómo combatir el temor al que dirán? Al que dirán, a las críticas, es simplemente enfrentar la situación. Nosotros como oradores profesionales o estás en camino a hacerlo, no somos monedita de oro para caerles a todos. En algún momento va a haber críticas, en algún momento te van a... Pero de las personas menos esperadas, vas a recibir críticas y lo contrario, felicitaciones. Así que hay que enfrentar la situación. Ya con el tiempo, una vez que ya más o menos se está desarrollando, las primeras veces, por ejemplo, hay esta metáfora, ¿no? Las críticas van a ser fuertes y van a ingresar por un oído. Se procesa. Y así te duele, ¿no? Ay, ¿no? Quisiera que esa persona no hubiese asistido a mis clases. Pero con el tiempo, pues, ni siquiera va a entrar por este lado. Ya va a rebotar. No te duele nada. Entonces hay que enfrentar a la situación. ¿No? Al qué dirán. Porque si haces algo, te van a criticar. Y si no haces nada, también te van a criticar. ¿Qué prefieres? ¿Hacer a que te critiquen o no hacerlo? Yo prefiero que me critiquen de algo que he hecho y no decir, no, me hubiese gustado hacer esto y no lo he hecho. Siempre vamos a estar expuestos a las críticas. Bueno, vamos a ver. Aquí le tengo una pregunta. ¿Qué existe el miedo? Si me puedes reiterar, la primera parte no salió bien. Estabas un poquito, quizá la señal no era buena, pero no sé si puedes repetir la pregunta. Bien, licenciado, la pregunta es esta. ¿Por qué existe el miedo en una persona? Lo que les decía, ¿no? El miedo está para protegernos. Por ejemplo, si no tenemos miedo, no tengo miedo, y me subo a un edificio de 15 pisos, no tengo miedo, me voy a lanzar. Pero algo nos dice, el instinto de conservación nos dice, no lo hagas, porque imagínate cómo vas a llegar. Imagínate una avenida, no sé, de 3 carriles de ida y al frente de vuelta 3 carriles y pasar en semáforo rojo para peatones. Entonces, algo te dice, tu instinto natural te dice, no lo hagas, para peligros, obviamente. Hay un toma corriente, el enchufe que llamamos, metes el dedo. Los niños generalmente lo hacen, ¿no? Pero entonces no tienes miedo, pones la mano y listo. Pero tu instinto de conservación, de protegerte de algo, te dice, no lo hagas, porque ya sabes que es un peligro. Entonces, muchas veces el miedo nos protege demasiado. Y en el caso de hablar en público, los miedos son irracionales, son simplemente fabricados por la mente. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿no? El miedo a hablar en público o la experiencia de hablar en público no es nada con relación a las cosas que pasamos en la vida. Ustedes seguramente se acordaron de esta frase que dice que de peores cosas me he sobrepuesto en la vida. No sé cómo salir de esta situación, pero salí. Deudas, problemas de salud, problemas de familia, salí. No sé cómo, pero hablar en público no es nada en relación a estas experiencias que tenemos en la vida. Entonces, nuestro instinto de conservación, nuestra intuición nos dice, no lo hagas.
Y en muchas ocasiones es mucho, te protege demasiado. Por eso en la vida no nos atrevemos a dar un paso. ¿Y cómo lo vamos a romper ese miedo? Haciendo. ¿A qué le tienes miedo? Tienes que hacerlo. Y pareciera, digamos, algo ridículo, pero se dice que el miedo está entre el número uno de los miedos que existe en una persona. No sé, el miedo número 3 puede ser a las aguas profundas, el miedo número 7 puede ser a la soledad, el número 6 a las enfermedades. El miedo número 2 dice que es el miedo a la muerte. La persona tiene miedo cómo va a morir. Y el número 1 es hablar en público. ¿Qué tal? Por eso tenemos miedo. ¿Alguna pregunta más? Ahorita vamos a... Si tenemos alguna pregunta. Quiero mostrarles algo que me olvidé de abrirlo. Bien, ahora sí. Les voy a compartir esta pantalla. Nada más son como 3, 4 diapositivas para poderlo ver, la autoestima, que es importante también en la vida, ¿no? Bien, yo lo llamo, o lo pueden llamar 3 componentes, yo lo llamo 3 dimensiones de la autoestima. La primera es la creencia que tenemos sobre nuestras aptitudes. ¿Para qué somos aptos? En otras palabras, ¿qué tan bueno crees que eres bueno a lo que haces? ¿Qué crees? Yo, por ejemplo, ¿qué tan bueno me creo, por ejemplo, para hablar en público? Ustedes que están en la sala, ¿qué tan bueno se creen lo que hacen? No sé cuál será su actividad. ¿Son docentes? ¿Son empresarios? La creencia que tenemos sobre nuestras aptitudes. Ser apto, ser bueno para algo. Actitud es, se dice disposición de ánimo, ¿no? ¿Cómo estás, cómo te dispones para hacer algo en ese momento? Aptitud, ¿qué tan bueno eres para lo que haces? Entonces, la creencia que tenemos sobre nuestras aptitudes, ¿qué tan bueno crees tú en lo que haces? La número 2 es la creencia que tenemos sobre nuestra habilidad y solucionar problemas. ¿Qué tan buenos somos para solucionar problemas? Hablar en público, cuando ya te asignan un tema para hablar en público, no sé, donde, en tu área donde te desempeñas, ya es un problema. Pero ¿qué tan bueno eres para solucionar ese problema? ¿Te vas a enfrentar? Muchas veces personas han perdido puestos. Yo conozco personas que estando en algunos puestos de las puestos de, por ejemplo, empleados públicos, en los cargos públicos, han perdido puestos por no hacer presentaciones. Entonces, hablar en público, hacer presentaciones, ya es un problema. Ya es un problema enorme para muchos. Pero, ¿cómo te consideras tú? ¿Eres bueno? ¿Qué tanta habilidad tienes para solucionar problemas? Son las 3 dimensiones de autoestima, de la confianza, como quieran llamarlo. ¿Qué tan bueno te consideras? ¿Qué tan hábil eres para solucionar problemas? Muchas veces huimos. Todos alguna vez hemos huido de problemas por no enfrentar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me iniciaba para jugar fútbol en este caso, ¿no? Un fútbol amateur del barrio.
Me inicié muy jovencito. Tuve, creo, 14 años, algo por ahí. Y las personas, pues, como decimos, ¿no? Están en su momento, en su auge. Siempre están entre sus 24, 25 años. Ya mayores, maduros, algunos ya sobrepasando los 30 años. Entonces, yo juego puesto de arquero. Y pues no es nada fácil, ¿no? Y peor aún para un muchacho de 14 años. Entonces yo buscaba digamos, excusas, ¿no? Para no ir al partido de fútbol porque venía mucha gente en público. Entonces yo buscaba excusas, por ejemplo, para no enfrentar ese problema o solucionar ese problema de que tengo compromisos, estoy en colegio, tengo tareas, todo eso. Entonces alguna vez de ese tipo de problemas hemos huido. Entonces, dice la creencia de que tenemos sobre nuestra habilidad, ahí está, hay un error con doble I, ¿no? De solucionar problemas. Como les decía, ¿no? Hablar en público ya es un problema cuando te designan. Entonces, ¿qué tan buenos somos para solucionar? ¿Enfrentamos la situación? Las creencias que tenemos ante nuestro propio valor personal. Estas tres dimensiones que yo considero que desde mi punto de vista son lo más importantes en la parte de la autoestima. Estos tres componentes importantes hay que trabajar, ¿no? O sea, las creencias más que todo. La creencia simplemente es algo que tú lo has creído. Cuando llegaste a este curso para hablar en público, ¿tú crees que hablar en público es difícil o fácil? Eso es lo que tú crees. Si has tenido mala experiencia o las personas te decían, hablar en público no es difícil, te van a criticar, te van a humillar, te van a gritar, entonces, es lo que tú crees. Pero si dices tú o has tenido experiencias de hablar en público, has enfrentado, medianamente sabes hacerlo, entonces tienes la capacidad de hacerlo. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. Estoy teniendo problemas con la batería. Voy a... Ahora sí, creo que sí. Bien, vamos a hacer la siguiente dinámica. Obviamente la inseguridad pues es lo peor, ¿no? Que nos puede suceder. Entonces, la primera parte les decía, ¿no? ¿Cómo nos empoderamos las personas? Utilizando el mismo miedo. ¿Cómo? Con energía. O sea, volverlo energía el miedo. Bueno, no les puedo confirmar, pero se dice que las personas que fabrican armamentos, o bombas en este caso, las personas que fabrican bombas de las industrias armamentistas, son las mismas personas que fabrican los aparatos que detectan bombas. O sea, el mismo fabricante fabrica para detectar algo. Entonces, lo mismo tenemos que hacer el miedo. Tú tienes que utilizar el miedo en forma de energía para enfrentarte al público. ¿Vale? Si no tienes seguridad, pues obviamente, ¿no? Lo que les decía también, el antídoto es la preparación. No sé si está claro hasta aquí. Bien, pues casi ya llegando a la parte final de nuestra presentación, vamos a hacer una dinámica que siempre lo hacemos eso en las clases presenciales. Ahora estamos online. Nos vamos a presentar. Les voy a presentar esta diapositiva. Aquí tengo ya preparado algo. Si lo pueden apuntar en su nota o a la memoria también. ¿Qué vas a decir?
Primero vas a decir tu nombre, de dónde vienes o dónde estás, en qué ciudad te encuentras. En unas dos o frases lo vas a decir a qué te dedicas y qué esperas llevarte de este entrenamiento. Entonces, en el caso mío sería, ¿no? Mi nombre es Rubén Orellana Nina, soy de la ciudad de Cochabamba, me dedico a formar líderes o me dedico a la formación en que las personas puedan enfrentar, vencer sus miedos y hablar en pública de forma efectiva. Una vez terminado la clase o el curso, quisiera llevarme técnicas para enfrentar y hablar en público, quisiera salir con más confianza a través de las prácticas. Tan sencillo como es. ¿Sí? No sé si lo han copiado. ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se puede volver a mostrar la diapositiva? Sí, voy ahorita enseguida. A ver, vamos a... Aquí estamos. A ver, un segundo, estoy... Entonces dicen su nombre, dónde vives o de dónde vienes. En dos o en una frase o dos frases, ¿qué es lo que haces o a qué te dedicas? Independientemente de tu profesión, eres docente, eres empresario, o eres, tienes una habilidad para algo, tocas algún instrumento, bueno, si no quieres decir a qué te dedicas. ¿Y qué esperas llevarte del curso? Bueno, entonces creo que lo copiaron. Y después vamos a hacer otra dinámica, pero relacionado a esto, un poquito más ya más detallada, podríamos decir. Entonces les voy a dejar un minuto por lo menos para que puedan ordenar sus ideas, qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir. Ahora, por ejemplo, pueden utilizar buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén, me dedico o soy docente y espero llevarme del curso todas las herramientas para hablar en público. Bueno, Mary, vas a tener que activar tu cámara.
Bien, primeramente, buenas noches a todos. Mi nombre es Mary Mamani Bautista, vivo en el Alto y trabajo en el magisterio. Yo quisiera llevarme de este curso de oratoria, perder el miedo, ¿no? Uno cuando está expresándose, digamos, o está haciendo en una hora cívica, como es el 6 de agosto y te toca hablar a ti y como que tienes miedo, ¿no? Entonces yo quisiera perder todo ese miedo y ir a compartir con mis estudiantes todo lo que he aprendido en este taller. Muchas gracias. Bien, muy bien, Mary. Bien, entonces vamos a invitar a Carlos Rodríguez. Bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Soy nacido en Argentina, vivo en Santa Cruz de la Sierra. Soy profesional independiente, orientado al área de comercialización, vía consultoría, representaciones y vendedor externo. La expectativa es mejorar, digamos, o rebatir debilidades como es, por ejemplo, hablar en público y, digamos, transmitir todo lo que uno piensa en un determinado momento. Bien, sí, en algunos se nota, en el caso de Mary, por ejemplo, se te nota en tu voz, y eso pues hay que hacerlo hablando, ¿no? No hay otra opción. Cuanto más, la clave es aquí tener experiencias positivas. Como docentes, ya sea como el caso de Carlos, es un independiente, vamos a tener que hablar en público en algún momento. Entonces, nos tenemos que exponer a esas situaciones. Les hago esta analogía. Imagínense que yo tengo una barra de hierro de este tamaño, no sé si están viendo el celular. A ver. A ver, tengo una barra de hierro de este grosor, que es largo, no sé, 1 metro por decir. ¿A qué temperatura será que se descompone una barra de hierro de este grosor? No sabemos, ¿no? Unos 500 grados a calor, obviamente, ¿no? Se vuelve agua, en otras palabras. ¿A qué grado de temperatura se descompone totalmente una barra de hierro? Pues un calor de 500 grados, 200 grados, no lo sabemos exactamente. Entonces, de la misma manera, un líder, una persona que habla en público o quiere convertirse en un líder y quiere exponerse ante los demás, tiene que estar en las situaciones que le exijan. ¿Y dónde es? Hablar en público. Entonces, no pierdan las ocasiones. Está delante de los amigos, en un brindis. Una cosa que pasa, por ejemplo, cuando tú ya domines, ya estés empezando a dominar, a hablar en público, en orden, por ejemplo, cuando un discurso tiene un inicio, un desarrollo, un final, lo haces de manera, en otras palabras, estratégica. Las personas mismas te van a decir, a usted les van a decir, estás hablando de forma diferente, ¿qué estás haciendo? ¿O a qué te estás dedicando? Entonces, ahí es donde las personas te empiezan a seguir. Entonces, la clave es hablar. Hablar en público, hablar en público. Estamos grabando esta presentación.
seguramente lo van a ver ustedes cuando tengan tiempo. Y las primeras veces, obviamente, hasta incluso exponerte de más delante de una cámara es un poco difícil, ¿no? Verte tu rostro, ¿no? Y pues incluso escuchar tu voz es un poco complicado, pero ya te vas acostumbrando, es lo más sencillo que es. A mí me ha costado igual, las primeras, bueno, yo estoy hablando aquí de forma fluida, entonces en mis primeros videos veo en YouTube al de hoy hay una gran diferencia. Entonces todos tenemos un progreso. Ahora, el progreso tampoco puede ser de forma, digamos, ascendente toda la vida. Siempre va a haber lo que llama Dale Carnegie las líneas de mesetas en el aprendizaje. ¿Qué es una meseta? Es un cerro, una especie de planicie que existe arriba. Entonces siempre vamos a caer en ese planicie. Incluso vamos a querer retroceder. Sentimos que estamos retrocediendo. Pero tenemos que ir, vamos a avanzar de cualquier manera. Pues si hacemos, seguido. Entonces la clave es hablar. Ahora les voy a compartir otra diapositiva, pero ya un poquito lo vamos a hacer de forma más estratégica, digamos, de lo que hemos hecho en la primera parte. A ver, aquí está. Estoy perdido. Ahora sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a decir en esta forma. Ahora, cuando se presentaron, por ejemplo, Carlos era un emprendedor independiente, el caso de Mary era profesora, docente, pero aquí lo vamos a llamar de forma diferente. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, dice, hola, me llamo Rubén y ayudo a emprendedores, dueños de negocios y vendedores y a todas las personas a superar sus miedos a hablar en público. Ya no estoy diciendo que soy un instructor de oratoria, entrenador de oratoria, nada. Simplemente lo estoy resumiendo, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudar a las personas? Entonces, no sé, Mary, por ejemplo, puede decir, me llamo Mary en este caso, ayudo, independientemente de en qué áreas tú de profesora. Entonces, yo ayudo a niños de secundaria, de primaria. El caso fuera matemáticas, por ejemplo, a que los estudiantes puedan tener un aprendizaje de manera efectiva y fácil, la materia de matemáticas, y los niños que puedan, y que salgan, digamos, los niños o terminen el año escolar aprendiendo la tabla de multiplicación, independiente del grado donde estés, en el caso Mary. Entonces tú igual, Carlos, ¿no? Ayudas a tu área, a quienes ayudas, cómo los ayudas, para que en algún momento, ¿no? Quizá en el caso mío, o al menos soy así. Yo no soy tanto de exponer todas mis formaciones que tengo. No, prefiero en las clases, igual pasa en las clases presenciales, prefiero que me llamen Rubén por mi nombre, obviamente con todo respeto, ¿no? Entonces, obviamente algunas personas, yo conozco un docente, por ejemplo, que hice un diplomado en la UNITEP, y este profesor era docente, profesor de magisterio. Y obviamente se ha dedicado a estudiar, se ha capacitado más y es licenciado en Derecho, es abogado. Y ha hecho su doctorado y es magíster. Entonces, siempre quería que le llamemos, ¿no? Profesor, licenciado, doctor, magíster, en ese orden. Entonces, otros quieren que les digamos así, otros no. Entonces, siempre dentro del respeto, ¿no? Cuando te llamen Rubén, o Carlos, o Ruth, o Mary, ¿cómo es? Entonces, siempre dentro del respeto, ¿no? Ya que la confianza, pues, que no se suba a los hombros, ¿no? De ti, de las personas.
Entonces, en mi caso es lo mismo, ¿no? Yo me llamo Rubén, el ejemplo que estamos teniendo. Yo me llamo Rubén y ayudo a emprendedores, dueños de negocios, vendedores y a todas las personas a superar sus miedos a hablar en público. Entonces, la siguiente presentación que vamos a hacer es en este sentido. Entonces, en el caso de Mary, ya no dirá pues soy profesora, sino ayudo a estudiantes de primaria y secundaria en el área de matemáticas, ciencias, a que ellos puedan adquirir conocimientos sobre esta materia. No sé si el caso fuera ciencias naturales, no sé, del sistema digestivo o qué sé yo, ¿no? Del cuerpo humano o de las matemáticas de las sumas, resta, multiplicación, división. Entonces, independientemente del área donde estés, lo vas a decir, sin decir que yo soy profesor docente. Entonces, en algunas veces, por ejemplo, reuniones, por ejemplo, participamos grupos heterogéneos, o sea, grupos de todo un poco, profesionales, no profesionales. Entonces, muchas veces otras personas con esa humildad que les caracteriza no quieren decir su profesión. Entonces, yo ayudo a personas en este sentido, en este sentido. Igual tú, Carlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, como con tu emprendimiento, cómo les ayudas a las personas con tu actividad, con tu profesión, con tu emprendimiento? ¿Vale? Entonces, igual, les voy a dejar un minuto, un par de minutos. Les voy a dejar con la diapositiva para que ustedes puedan redactar. Y cuando estén listos, cada uno igual se va a presentar. A ver, aquí tengo esa es la diapositiva. Entonces, a partir de este instante, les dejo unos minutos para que ustedes puedan desarrollar este pequeño guión y al último vamos a, más o menos, lo van a leer eh, para hacer algunos ajustes o no, y al final entramos con la práctica final. casos. Además, mañana no me voy a poner el barbijo. Ya termina este ejercicio, ¿eh?
La primera parte lo van a leer nada más. Lo pueden hacer sin activar el video. Una vez que lo vamos a evaluar como les ha salido ese guión. Y luego vamos a entrar a la práctica final. Entonces, te voy a invitar, Carlos, lo leas nada más sin que lo hagas mirando la cámara. Bien, hola, me llamo Carlos y colaboro a emprendedores, dueños de empresas y equipos de ventas a alcanzar sus resultados para superar sus objetivos. Bien. Mary. Yo me llamo Mary y ayudo a los estudiantes a conocer más el área de física, así formular preguntas y para poder ver resultados también. Por ejemplo, si nos formulamos algunas preguntas, por ejemplo, cuando ellos estén viniendo de su casa al colegio, ¿en qué tiempo llegan? Por ejemplo, esto va en el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. Y así ellos puedan conocer el área de física también es importante. Vale. Bien, ahora sí. Lo que quiero que hagan ahora es, no lo van a decir exactamente como lo han escrito en el guión, pero la clave es que nos vayamos acostumbrando lo que se dice contacto ocular o contacto visual. Cuando un orador en el escenario tiene que hacer contacto visual con su audiencia, con las personas. En este caso, en el virtual, vamos a mirar a la cámara ya sea del computador o del celular. Entonces, no tienen que decir exactamente cómo está el guión. Lo pueden obviar algunas partes, pero más o menos, como han escrito, entonces más o menos ya saben cómo lo van a decir. Vale, entonces con la cámara encendido te voy a invitar, Carlos, a que enciendas tu cámara y de preferencia mirando la cámara en tus palabras. Recuerden que estamos en práctica, no necesitas hacerlo espectacular. Aquí vale equivocarse, pero ya es cosa diferente cuando tú estás ya en una presentación ya formal. Bien, entonces adelante, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos, colaboro con emprendedores, dueños de empresas y fuerzas de venta para lograr sus objetivos, para superar sus resultados. Mary, con tu cámara. Yo me llamo Mary Mamani Bautista, ayudo a los estudiantes a conocer más el área de física, química y así formulamos preguntas y de esa manera, si formulamos una pregunta y de esa manera obtenemos los resultados. Bien. Listo, pues entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen preguntas. Ya estamos cerca de terminar la clase y darles algunas instrucciones para el día de mañana. Bien, el día de mañana vamos a hacer la estructura del discurso y les voy a pedir que traigan un libro, una revista, un libro,
algún libro de su materia. Lo que vamos a hacer es, muchas veces no tenemos fluidez o no seguimos el hilo de la conversación. Muchas personas dicen, cuando yo estoy sentado tengo ideas, pero cuando yo me paro delante de una audiencia no sé qué decir. Entonces vamos a hacer esa dinámica. Entonces yo les voy a dar un cierto tiempo para que ustedes puedan absorber y los voy a explicar antes de hacerlo la dinámica. Y por un espacio determinado ustedes van a hablar. ¿Ya? En la cámara, sin guión, sin nada, sin notas, nada. Y vamos a ver que este también es una técnica de estudios que te puede servir a ti, Mary, para que trabaje con tus alumnos. Y estoy seguro que con este método, después que pase una semana o 2 semanas, se van a acordar de lo que dijeron o lo que practicaron con la temática en la clase. ¿Vale? Entonces, un libro, una revista, un libro de la materia que tienen o algún libro de pasatiempos que tengan, lo traen y vamos a practicar con eso. Bueno, pues, no hay preguntas. Les estoy viendo, les espero mañana, 7 de la noche, para poder seguir practicando. El video grabado del curso se los voy a enviar. Va a estar en YouTube. Lo van a poder observar, lo que quieran. Listo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mary, por asistir. Les espero el día de mañana.